tal? ¿Cómo están todos? Esto es Derecho Libre para Todos. Nos encontramos el día de hoy con el maestro Carlos Cruz Guzmán, agente del Ministerio Público de la Unidad de Estrategia Procesales de la Procuraduría Capitalina. Es un placer que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias. Así es, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Pues bueno, vamos a arrancar con esta entrevista, va a ser un poco breve, pero bueno, bien, vamos a empezar, maestro Carlos. ¿Qué es lo primero que realiza el Ministerio Público cuando la víctima de un delito llega a una agencia? Muy bien, gracias. Antes que nada, agradecer estos espacios que nos permiten incrementar, fortalecer esta cultura jurídica que el día de hoy es bastante necesaria para la formación no solamente de los estudiantes, sino incluso de los operadores del sistema de justicia penal. Al hablar de la institución ministerial, es importante resaltar, dejar en claro que la figura del Ministerio Público nace por la necesidad de que exista una entidad estatal que salvaguarde los bienes, los valores más indispensables de los ciudadanos. Bien, cuando un bien jurídico, un derecho se ve mermado por una conducta posiblemente delictiva, el ciudadano tiene aquella necesidad de recurrir a una autoridad estatal para que se le administre, se procure justicia. Esta entidad estatal es la institución ministerial. Cuando la ciudadanía acude ante la agencia del Ministerio Público a dolerse de resentir una conducta posiblemente delictiva, es evidente que el Ministerio Público debe de tener las facultades, debe de tener las obligaciones inherentes en su papel ministerial para llevar a cabo el proceso conforme lo establece no solamente la ley instrumental, sino la Constitución. Bien, cuando una persona llega a la agencia del Ministerio Público, lo primero que debe de hacer el ente ministerial es saber la noticia criminal, es decir, recabar la denuncia o querella o cualquier requisito procesal de igual equivalencia procedente para el caso en concreto. Una vez lo anterior, es importante hacerle saber al ciudadano los derechos constitucionales y procesales que le resguardan. Entre ellos, ¿cuáles serían? Primordialmente, eso sí hay que puntualizarlo, que lo dejamos mucho de lado, pero es algo que debe de estar en claro, que todos los servicios estatales son gratuitos. Número 2, que le tiene derecho a que le asista un asesor jurídico público o privado acorde a lo que requiera la víctima. Es decir, si él tiene la posibilidad de ser representado por un abogado particular, nombrarlo desde ese momento asesor jurídico privado y que dé seguimiento a un lado del Ministerio Público en los intereses que represente de la parte ofendida. Si no es el caso, por falta de recursos, el Estado tiene la obligación, si así lo requiere la víctima, de asignarle un asesor jurídico privado. Esa figura de asesor jurídico privado es novedosa, es importante, pero es muy útil para el esclarecimiento de los hechos como objeto del proceso penal. Ese es un primer punto. Número 2, evidentemente, a efecto de no revictimizar a la víctima, al ofendido que bien ya viene, se duele ya de algún acontecimiento en su contra, en su patrimonio, en su integridad física, en su integridad sexual, evidentemente hay que darle un trato digno a su persona, un trato como cualquiera lo merece. Una vez lo anterior, hacerle también de su conocimiento que puede ofrecer datos de prueba a efecto de lograr no solamente el esclarecimiento de los hechos, sino también en un momento dado solicitar el pago de la reparación del daño conducente. Otra parte también muy importante y que quizás se ha dejado mucho de lado en este sistema, que era una parte fundamental por la cual se inició, que pueden existir diferentes mecanismos alternativos de solución de controversias o incluso alguna solución alterna al proceso. Todo esto evidentemente debe ser acorde a un lenguaje ciudadano.
Nosotros como abogados, como personas profesionales en el derecho, estamos acostumbrados a hablar en ocasiones con tecnicismos, con palabras jurídicas que encontramos en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley General de Víctimas. Sin embargo, debemos de empatizar con la víctima, tener acorde que no todos son peritos en la materia, y el lenguaje ciudadano es un lenguaje incluyente. ¿Qué quiere decir con esto? Hablar en un lenguaje que sea comprensible para toda la ciudadanía. Exacto. Con esto crearemos confianza, que es lo que nos pide la ciudadanía, en la autoridad ministerial. Y una vez lo anterior, el Ministerio Público deberá de realizar todas las gestiones necesarias a efectos de llevar e implementar una teoría del caso para llegar al próximo esclarecimiento de los hechos. Perfecto. Hablando ya de este tema, entonces, ¿qué es lo que procede posteriormente de que la víctima presenta su querella? Muy bien. Puntualizaremos que en materia penal, a efecto dada la naturaleza de esta área del derecho penal, nos enfocamos en una denuncia o una querella. Una vez recabada la denuncia por parte del agente del Ministerio Público investigador, que esto también puede ser cualquier agencia del Ministerio Público, tiene la obligación de recabar la denuncia e incluso realizar las gestiones necesarias más importantes para posteriormente, si es el caso, determinar la competencia a una fiscalía especializada. Pero en un primer momento, toda autoridad ministerial como servidor público tiene la obligación de recabar la noticia criminal, realizar las gestiones conducentes principales y posteriormente, en su caso, declinar la competencia de una especialidad, de ser el caso. Si no es así, ¿qué es lo primero que debe hacer el Ministerio Público al recibir la denuncia o querella? Debe de ir generando, ir elaborando su teoría del caso. La teoría del caso, que hemos escuchado doctrinalmente muchas vertientes, muchos significados, no es otra cosa más que un punto de vista, una postura, qué es lo que quiere hacer el Ministerio Público, qué es la intención del Ministerio Público con esa noticia que recibió. Evidentemente, cuando recibe la denuncia del Ministerio Público, si es una denuncia y una persona detenida, también en efecto no transgredir los derechos esenciales de la persona detenida, tendrá que determinar la situación jurídica inmediata de la persona, es decir, pronunciarse sobre la detención de la persona. Es decir, si fue una detención en flagrancia, como lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales en algunos de sus supuestos, o un caso urgente. Evidentemente, si estamos ante la presencia de un delito donde hubo un detenido. Si no es el caso, entonces tendrá desde ese momento dar intervención a sus auxiliares a efecto de recabar actos de investigación que en un posible momento pueda llegar a determinar la investigación correspondiente. ¿Cuáles son esos auxiliares? Las policías de investigación o las policías en general, principalmente Secretaría de Ciudadana es el caso, o los servicios periciales, acorde a las necesidades y clasificación preliminar que en un momento dado pudiera dar al hecho que se le está haciendo de su conocimiento. Excelente. Carlos, esto que nos acabas de mencionar son una serie de pasos, digamos, ya una vez que la víctima realiza su denuncia o su querella. ¿Cuánto tiempo pasa o cuánto tiempo necesita el Ministerio Público para poder realizar toda esta serie de pasos que nos acabas de mencionar? Muy bien. El artículo 16 constitucional nos marca límites en específico respecto de la detención de una persona en flagrancia. Esta retención nos establece este mismo numeral constitucional 16, que será no mayor a 48 horas, que es el plazo que establece constitucionalmente para que el Ministerio Público se pronuncie respecto de la retención de una persona en flagrancia. ¿A qué voy? Si una persona es detenida en alguno de los supuestos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución, ya sea lo que se tema con flagrancia pura, flagrancia por persecución material inmediata o por señalamiento, tendrá que determinar esta flagrancia y dentro de las 48 horas, no más, poner a disposición, de ser el caso, de la autoridad judicial, de la autoridad de control,
a efecto de que se pronuncie respecto de esa detención, es decir, ratifique esa detención que hizo. Ese es el plazo constitucional que se refiere sobre la detención de una persona en flagrancia. Estamos hablando cuando existe un hecho que una persona detenida. Durante esa audiencia inicial pueden existir varias resoluciones judiciales que podrían dar paso a que en un momento determinado se aperturara una investigación complementaria. El artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece los parámetros de la duración de esa investigación. Ahora bien, durante ese lapso que establece la Constitución, el Ministerio Público puede desarrollar toda la investigación pertinente al esclarecimiento de los hechos, es decir, a robustecer su teoría del caso durante ese lapso. Lo máximo que establece la Constitución son de 6 meses, acorde a la punibilidad establecida del delito, es decir, cuando el delito merite una pena de prisión mayor a 2 años. Ahora bien, este plazo no solamente se ciñe a la función ministerial, sino es común para las partes, es decir, tanto para la asesoría jurídica como para la defensa, e incluso nos da la pauta a que este plazo pueda prorrogarse si así lo decide la defensa, se pueda prorrogar o incluso ya cerrada la investigación complementaria pueda reaperturarse, como sabes, el mismo artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es cuando nos encontramos en un supuesto con detenido. ¿Qué es lo que pasa en una situación cuando no hay detenidos? Sin embargo, el ciudadano va y asiste a la agencia del Ministerio Público con la finalidad de que se investigue un hecho que probablemente haya sido constitutivo de un delito. Evidentemente, ahí se siguen las mismas reglas. El Ministerio Público tiene también plazo para esa investigación, e incluso cuando él crea considerados o considere que esos datos que recabó, que esos registros de investigación con los que cuenta son razonablemente plausibles para solicitar se formule imputación a una persona, evidentemente lo podrá solicitar ante el juez de control. Entonces, estos plazos a los que nos referimos los establece no solamente la ley instrumental, sino el propio Código Nacional, no solamente el Código Nacional, sino la propia Constitución. Ok, hablando ya de las investigaciones, el Ministerio Público es el encargado de hacer las investigaciones. ¿Con quién se apoya? ¿Alguien más que hace estas investigaciones? Muy bien. El Ministerio Público es el director de la investigación por mandato constitucional. Así lo establece, así lo ordena el artículo 21 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, esta función investigadora va a hacer también partícipes a las policías. Ojo, un elemento de la policía, un elemento policíaco puede realizar actos de investigación siempre y cuando esté supeditado de la autorización ministerial. No puede ser de mutuo. Siempre debe de haber una autorización previa, debe haber una investigación y debe estar autorizado por la autoridad ministerial. ¿A efecto de qué? A efecto de que no sea una prueba ilícita que conculque derechos fundamentales de las personas. Entonces, esta investigación, por así decirlo, que a su cargo descansa del Ministerio Público, es compartida con las policías, siempre y cuando haya anuencia del Ministerio Público y vaya relacionada con, sea específica qué actos de investigación se van a realizar. Muy bien. Carlos, sabemos que el Ministerio Público recopila datos de prueba, se dedica también en esta investigación a recoger todos estos datos de prueba que se ven en un futuro para desahogarlos en audiencias. Pero bueno, ¿quién más apoya para recopilar estos datos de prueba? Es decir, la misma víctima puede entregarle al Ministerio Público datos de prueba, el asesor jurídico coadyuva con el Ministerio Público. ¿Quiénes son estos que forman parte para recopilar esta información o estos datos? Muy bien. El Ministerio Público, más que recabar datos de prueba, realiza actos de investigación. De estos actos de investigación que realiza el Ministerio Público, recaba registros de investigación, los cuales no son otra cosa más que lo que en un momento dado va
acumular en su carpeta de investigación y que en un momento dado podrán servirle para enunciarlos a la autoridad judicial o incluso ofrecerlos como medios de prueba para su uso en alguna etapa de juicio. Bien, ¿quién puede apoyar al Ministerio Público en esta tarea de recabar o de realizar registros de investigación o aportar datos de prueba a la investigación ministerial? Sí, lo puede hacer el asesor jurídico. Sí, la víctima puede ofrecer datos de prueba. Sí. ¿A qué voy con esto? Voy que la función ministerial no solamente se ciñe, como lo antes era comúnmente la averiguación previa, que existía el monopolio ministerial y que el Ministerio Público era el único que recababa, y todo lo que recababa la Policía Judicial en aquel entonces, el Ministerio Público, era prueba plena y no carecía de prueba. Hoy en día, las partes, voy a referirme a la asesoría jurídica y a la víctima, pueden ofrecer datos de prueba, es decir, ir a la agencia. Señor Ministerio Público, traigo estas facturas. Lo puede hacer. Esas facturas, como documentales, pueden en un momento dado ser dato de prueba, pero puede ser un dato de prueba que en un momento determinado sea tan pertinente que pueda ofrecerse como medio de prueba la documental en juicio. Puede hacerlo la víctima de mutuo, si el asesor jurídico nombrado, procesado el cargo, también. Pero ojo, también la defensa tiene la posibilidad de llevar a cabo cualquier acto, cualquier registro solicitarle al Ministerio Público lo practique. Esto nos lo establece el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto da pauta a algo muy importante que incluso son los ejes rectores de los principios rectores de nuestro sistema de justicia penal. La contradicción. E incluso el mismo artículo 20 constitucional, en el apartado C, nos establece la igualdad de partes procesales para ofrecer pruebas. De ahí que el Ministerio Público tiene la obligación de aceptar los datos de prueba e incluso realizar algunos actos de investigación propuestos por la defensa. Sí los tiene que hacer, acordarlos e incluso, si los acuerda, llevarlos a cabo. Si no los lleva a cabo, son omisiones del Ministerio Público al servicio público. En caso de que se hayan solicitado los actos de investigación por cualquiera de las partes, llámese víctima o asesoría jurídica o defensa, y yo como agente del Ministerio Público no los haya recabado durante la etapa de investigación y a cualquiera de las partes pueda mermar en sus intereses, puede solicitarse la reapertura de la investigación. Entonces es importante resaltar esto. El Ministerio Público tiene la obligación de recabar todos los datos de prueba, cualquier dato de prueba, esto siguiendo al deber de lealtad que debe conducirse con objetividad del Ministerio Público. No solamente mis intereses particulares, mis intereses estatales, sino que además tengo que coadyuvar también con base en este deber de lealtad para el esclarecimiento de los hechos, a los derechos de la defensa y también a los derechos de las víctimas. Ok, entonces, ya que se tienen estas pruebas, ¿qué procede? ¿Cómo procede el Ministerio Público? ¿Qué sigue? Muy bien. Vamos a partir del plazo de las 48 horas. Si el Ministerio Público, al determinar esas 48 horas, concientiza que existe la necesidad o que existen datos de prueba razonables para solicitar en un momento dado, se judicialice, se formule la imputación e incluso, una vez esto, solicitar la vinculación a proceso de la persona, pues evidentemente lo hará. Pero además de esto, debemos resaltar que uno de los derechos fundamentales que se pone en juego a través de esta función ministerial de llevar a cabo una formulación de imputación no solamente son los relacionados con los de la persona imputada, que en ese momento se le señala, se le hace del conocimiento que existe una investigación en su contra, sino también el papel que va a jugar la víctima, porque en ese momento también se le está haciendo saber a la víctima que su investigación va a continuar en caso de que así nos lo autorice el Poder Judicial. Entonces es muy importante que el Ministerio Público objetivamente sepa que existen datos suficientes, razonables, que nos permitan llevar a cabo ante el aparato judicial una investigación. Caso contrario, no habría la necesidad. ¿Qué es lo que provocaría? Pues que se congestione
el sistema judicial, se congestione las investigaciones y no sea fructífero este proceso. Para ello, como lo resalté en un primer momento, existen otros mecanismos que pueden dirimir la controversia, los mecanismos alternativos de solución de controversia que nos plantea la propia ley nacional en la materia. Además de ello, no olvidemos, hay algunas posibilidades, como son las soluciones alternas, que sin necesidad, principalmente del acuerdo reparatorio, que no existe la necesidad incluso de que se judicialice, puede desde la sede ministerial solucionarse en ese momento. Bien, Carlos, nos comentabas hace rato dos cosas. Bueno, uno de los actores, digamos, en este juego es el asesor jurídico. Y bueno, otra de las cuestiones es la judicialización de la carpeta. Una vez judicializada la carpeta y radicada con el juez de control, ¿qué función tiene el asesor jurídico con el Ministerio Público en una audiencia? Muy bien, la figura del asesor jurídico es muy importante. Es novedosa, es en ocasiones no considerada. Sin embargo, quiero resaltar esto: existen excelentes asesores jurídicos públicos, al igual que privados. ¿Por qué la necesidad de este asesor jurídico? Bueno, si bien es cierto, el Ministerio Público en ocasiones puede tomar la representación de la víctima, como lo prevé el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no menos es cierto que es un derecho esencial de la víctima. Cuando la víctima decide que una persona, un asesor jurídico, lo acompañe, es con esa finalidad, que lo asesore jurídicamente, sobre todo el curso procesal. Una vez que se judicializa la carpeta y esté el asesor jurídico ya nombrado representando los intereses de la víctima, es muy importante el papel que desempeña este asesor jurídico con el Ministerio Público, porque hacen un equipo. Es decir, el equipo de la persecución penal ya no solamente descansará en el Ministerio Público, sino que a este equipo se le suma la asesoría jurídica, es decir, persiguen el mismo interés, la procuración de justicia. Ahora bien, si bien es cierto, el Ministerio Público su representación es más amplia que la individual a la víctima, también lo es que el asesor jurídico busca que se procure justicia a través de ese trabajo en común. De ahí que siempre, y la práctica nos lo ha dicho, que no se descuida la víctima. En ocasiones, la asesoría jurídica, pues, por trabajo en exceso, al igual que el Ministerio Público, ya no se tiene en contacto con la víctima, lo cual dificulta a que en ocasiones la víctima se presente a las audiencias, o que llegada la etapa de juicio, pues ya no se conozca siquiera el paradero de la víctima. Entonces yo considero que la función del asesor jurídico es siempre eso: asesorar a la víctima, estar con ella, no perder el contacto, hacerle partícipe de cada una de las actividades procesales y también del Ministerio Público. Todo esto, evidentemente, tendrá como fin que la víctima no se transgredan sus derechos esenciales, como establece la Constitución. ¿Qué tan cierto es que el Ministerio Público siempre solicite la prisión preventiva? Bueno, es una pregunta que se encuentra su respuesta en la ley de la materia. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece cuáles son las directrices que tomará el juez de control cuando se pronuncie respecto de la medida cautelar que solicita en su caso el Estado. De igual manera, el artículo 19 constitucional nos establece qué delitos se ciñen siempre a una prisión preventiva que de manera oficiosa debería pronunciarse el juez de control. Ahora bien, el Ministerio Público, si va a solicitar como medida cautelar la más lesiva, esto es, la prisión de una persona, evidentemente tendrá que justificar, si no es oficioso, tendrá que justificar
sobre los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y con los fines por los que está diseñada la medida cautelar, que realmente esa prisión preventiva se ajusta o es necesaria para que prospere la investigación, para la protección de la víctima o de los testigos. Es decir, que no se entorpezca el proceso. Ahora bien, no es de que el Ministerio Público siempre lo solicite por solicitar. Evidentemente, si el Ministerio Público lo solicita, es porque debe de tener las bases, la justificación debida para que el juez de control en un momento determinado se pronuncie sobre esta medida cautelar que se está solicitando. No hay que perder de vista que también le obliga a la gente del Ministerio Público un deber de conducción, el deber de probidad que lo enmarca el artículo 107. Es decir, no hacer solicitudes innecesarias, cuestiones que incluso no prosperarán. El Ministerio Público, si tiene datos para solicitar la medida más lesiva de prisión preventiva, lo hará. Si no, evidentemente el juez de control desechará su petición y en su caso podrá, si así lo merite, aplicar una medida diversa.